la credencial de Minapán, y dice así: a los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas Salud, por medio de la presente invitamos a todos los compañeros jubilados y familiares que hayan cumplido 60 años o más a que acudan a la oficina de la representación de jubilados en Antonio Caso 45 para obtener su credencial de Minapán, con la cual obtendrán descuentos en medicamentos, transporte, previo, agua, etcétera, etcétera. Y van a ser los días 26 y 27 de agosto del 2013. A ver, compañeros, atención. Van a ser los días 26 y 27 de agosto del 2013, a partir de las 10 de la mañana. Solo se expedirán 50 credenciales por día y los requisitos son los siguientes: credencial del IFE y Q en original y copia y 2 fotografías tamaño infantil. Repito este dato. Requisitos: credencial del IFE y Q en original y copia y 2 fotografías tamaño infantil. Gracias por su atención. Nos acaba de hablar el compañero Mazán, ya no tarda, dice que en 10 minutos está por aquí ya. Vamos a tener paciencia, esperamos la preparación.
voy a pedir primero que nos pongamos de pie por el fallecimiento del hermano de Carlos Magdaleno, que se llamaba Néstor Magdaleno Luébano, y el fallecimiento también del compañero jubilado José Miguel Ángel Gutiérrez Cabrera, jubilado de Conexiones, y los que nombren ustedes en este momento: Antonino Aguirre, Pedro Allende, Benito Enciso, Benito el Tito. ¿Quién más, compañeros? Jaime Castillo. Un minuto de silencio. Enrique Yaguno. Gracias, compañeros. Descansen en paz. Compañeros, vamos a dar inicio a esta reunión de jubilados, en cuyo marco estamos desarrollando como parte de la orden del día los foros en defensa de la seguridad social solidaria, de nuestras jubilaciones, de nuestras pensiones. En esta ocasión nos honran con su presencia compañeros invitados. Pero cuando ya veo lo que tiene que ver con reacciones, benditos mayores del Distrito Federal. Qué padre, no nos imagínate. También nos acompaña nuestra compañera Hernández de adultos mayores del Distrito Federal. Está también con nosotros nuestro camarada Bernardo Mesa, él es presidente de la Asociación de Jubilados Cambiarios. Tenemos el gusto de tener en este auditorio a nuestro compañero César Gutiérrez Ortiz, es secretario de Jubilados de la Universidad de Chapingo. Bienvenido, César Gutiérrez. Está también con nosotros nuestro compañero David Pensis Pacheco de la Unión de Jubilados del ISSSTE. Y también tenemos el gusto, como ha sido desde ya bastantes meses atrás, contar con la presencia en estas reuniones informativas de jubilados en el marco de los foros en defensa de la seguridad social a compañeros dirigentes de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, Asociación Civil. Está con nosotros Alfonso Ramón Vázquez, que es secretario de Educación. Nuestra
compañera María Elena Durán, que es secretaria de Finanzas, y nuestra compañera María Dolores López, que forma parte también de la dirección de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Para todos ustedes, un reconocimiento y el gusto de contar con todos ustedes la palabra y la voz, la acción de quienes defienden en diferentes trincheras los derechos de los jubilados, de los pensionados y por supuesto de la seguridad social en nuestro país. Quiero sumarme de manera muy personal con nuestro más sentido pésame a nuestro querido compañero Carlos Margarino Lueva por el fallecimiento de su hermano Néstor Margarino Lueva. Desde aquí nos escuchas, compañero Carlos Margarino, porque así te lo hicimos saber el día de ayer. Somos solidarios contigo y estamos a tu disposición en lo que se requiera en este trance tan duro por la pérdida de nuestro compañero Néstor Margarino Lueva. Desde aquí un saludo muy fraternal y un abrazo a ti, a tus hermanos, a toda tu familia. En esta ocasión contamos con la presencia en su calidad de ponente en este foro de la Seguridad Social a nuestro compañero Humberto Luna Marín. Él es investigador social desde hace bastantes años y lo hemos invitado para hablar sobre los fondos de retiro y vivienda. Él es invitado de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Mucho gusto, compañero Humberto Luna, y tienes el uso de la palabra. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación a mis amigos de la Confederación de Jubilados y Pensionados y, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes y a este sindicato tan combativo y ejemplar en el SNEP. Bien, compañeros, entrando en materia. En México, la seguridad social se encuentra distribuida en tres grandes fondos. El primero se creó en el año de 1972 con los fondos de vivienda que empezaron a administrar el Infonavit y el Fobiste. Este fondo se integra con el 5% del salario base de cotización de cada trabajador. Hay que aclarar que la prestación del fondo de vivienda está contemplada en la fracción decimosegunda del apartado A del 123 para aquellos que cotizan al IMSS y en la fracción decimoprimera del apartado B para quienes cotizan al ISSSTE. El Infonavit se creó en mayo de 72 y el Fobiste en noviembre del mismo año. Ahora bien, la primera legislación de ambos institutos prometía que aquellos trabajadores que en un plazo de 10 años no disfrutaran de un crédito hipotecario, de un crédito de vivienda, se les devolvería su fondo de vivienda, porque hay que aclarar que el fondo de vivienda y los demás fondos de la Seguridad Social son patrimonio de todos y cada uno de los trabajadores. ¿Y qué sucedió? Que en el año de 1982, cuando tenían que devolverle a todos aquellos compañeros
que no habían disfrutado de un crédito hipotecario, su fondo ahorrado, reformaron la parte de la ley en la cual se obligaban a entregar ese dinero. Y en el año de 83 se publica una reforma en la cual se establece que ya no les iban a regresar el fondo ahorrado, sino que cuando se jubilaran o pensionaran o estuviesen desempleados después de los 50 años, se les iban a entregar dichos fondos, incluso un tanto más, es decir, el doble. Pero esto tampoco se cumplió, porque en el año de 1992 reforman nuevamente ambas leyes y ya no le entregan a los trabajadores ese dinero. Y en la legislación de 1992 se compromete a que los fondos de vivienda tuvieran 3 rendimientos y que dichos fondos se iban a cobrar cuando se pensionaran o jubilasen. Y esos 3 rendimientos iban a ser un interés anual, el índice nacional de precios al consumidor y los intereses que generan los remanentes. ¿Cuáles son los remanentes? Resulta que históricamente tanto el Infonavit como el Fobiste han utilizado menos del 50% de los fondos de vivienda para financiar los créditos hipotecarios. Fíjense nada más. Y ese dinero lo envían al Banco de México para que éste lo invierta en instrumentos del gobierno federal como CETES, CEDEVIS y otros. Por eso se habla en la ley de 92 y se mantiene en la reforma de 97 la obligación de pagar esos rendimientos. ¿Pero qué creen? Pues tampoco se cumplió, no se ha cumplido. Y ahora nos dicen, bueno, pero espérense tantito. Entonces, les decía, 1972, luego a los 10 años, en 1983, otra nueva reforma para seguir escamoteando los recursos de los trabajadores. 1992, otra reforma, porque en 1992 se implementó el sistema de ahorro para el retiro. Y el sistema de ahorro para el retiro se compone de 3 subcuentas: ahorro para vivienda, ahorro voluntario, que hoy se llama ahorro solidario, y ahorro para el retiro, que en aquel entonces era del 2% del sueldo base de cotización. Pero aquí me voy a detener. En el estado de cuenta del SAT, que se inicia en 92, las 3 subcuentas aparecieron en ceros, lo cual nos muestra cómo despojan a los trabajadores, porque en la subcuenta de vivienda ustedes ya habían aportado y no tenía por qué aparecer en ceros. Tan es así que hace 2 años la Junta Directiva del ISSSTE reconoció que se quedaron con el dinero que se generó de 1972 a 1992, y hace 3 meses el Infonavit también lo acaba de reconocer y dice, lo publicaron en el Diario Oficial de la Federación, por si lo quieren localizar, del 3 de agosto de 2011. Y ahí nos dicen, pasa por tu dinero, pero no te vamos a pagar intereses, porque te vamos a aplicar la legislación vigente del periodo 72-92. ¿Pero qué creen? Esa legislación está derogada.
Y estos señores nos quieren imponer retroactivamente en nuestro perjuicio una ley que ya no existe. Bien, hasta aquí vamos a dejar la parte del fondo de vivienda y luego lo retomamos. Vamos a hablar del sistema de ahorro para el retiro. Les decía, se compone de 3 subcuentas: vivienda, ahorro para vivienda, ahorro para retiro y ahorro voluntario. Bien, dice la ley del SAT que el estado de cuenta debe traer un desglose que se paga bimestralmente. Ese desglose debe decir cuántos días pagó el patrón de cuotas y aportaciones y sobre qué base salarial lo hizo. ¿Por qué debe de venir así y por qué debe de pagar el patrón así? Porque en un bimestre siempre un mes tiene más días que otro, ¿de acuerdo? De un bimestre puede tener más días que otro también, pero en ese mismo bimestre el trabajador puede tener un incremento salarial, puede tener una revisión contractual, puede tener un movimiento escalafonario, puede tener licencia sin goce de sueldo, etcétera, etcétera. Por eso es la obligación de los patrones de pagar así en el caso del INSS y del ISSSTE, y que ese pago se debe de reflejar en el estado de cuenta del SAT. Y también dice el artículo 37A de la ley del SAT que debe de venir al detalle cuáles son los rendimientos tanto del ahorro para el retiro como del ahorro para la vivienda, y que dichos rendimientos deben de ser capitalizables. Pues, ¿qué creen? Si ustedes me traen un estado de cuenta que diga eso, yo se los pago en $1.000.000. No hay un solo estado de cuenta del SAT que venga como dice la ley. A partir de 2002, hasta 2002, los estados de cuenta del SAT traían un desglose parcial, no completo tampoco. Pero a partir del gobierno de Fox, este desgraciado les dejó manos libres a los banqueros. Y por supuesto, los banqueros, los que manejan las afores, dejaron de incluir cualquier desglose en el estado de cuenta. Y ahora nos dicen que el sector energético se va a salvar con los empresarios, imagínense. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, resulta que la opacidad de esos estados de cuenta lo que permite es un fraude a todos los trabajadores del país. Y estoy hablando de los jubilados, pensionados y trabajadores en activo. La misma suerte están corriendo los fondos de pensiones. Nadie sabe a ciencia cierta, no hay un solo trabajador del país que pueda saber a ciencia cierta cuánto tiene de vivienda o cuánto le correspondía, cuánto tiene de ahorro para el retiro y cuánto tiene del fondo de pensiones. Es un misterio. Ahora bien, el ahorro para el retiro en 1997 se incrementó, pasó del 2%, al 2% se le sumaron el 6.125% que le descuentan a cada trabajador automáticamente de ahorro para el retiro, y un seguro, que más bien eran 2 seguros, cesantía en edad avanzada y vejez, pasó
a formar parte también del ahorro para el retiro, con el 3.175%. Entonces, 6.125 más 3.175 más 2, estamos hablando ya del 12% del salario. Y aparte, el gobierno federal tiene que pagar a partir del 97, para los que cotizan al IMSS, una cuota social del 5.5% del salario mínimo general del DF. Esto es para que vean las dimensiones del robo, no le podemos llamar de otra manera, disculpen por el término, que se viene cometiendo en contra de todos ustedes, de todos los trabajadores del país. Esto es a grandes rasgos. Concluyo con lo siguiente. Miren, el artículo 5, fracción 13ª de la ley del SAT establece que la CONSAR tiene la obligación de informar cada 3 meses al Congreso de la Unión del estado que guarda los fondos de ahorro, los fondos del SAT y los fondos de pensiones. No sabemos si lo hace, y si lo hace, no sabemos qué respuesta le dan los senadores y diputados. Pero hay otra cuestión que quiero mencionarles. El artículo 43 de la misma ley del SAT establece cuáles son los objetivos del régimen de inversión, y en el inciso A se establece, entre otros, que estos fondos se deben de utilizar prioritariamente para la actividad productiva nacional, cosa que no sucede. Hoy nos dice que al sector energético hay que invertirle recursos, pero que hay que traerlos del extranjero, cuando hoy nos reportan que en estos fondos se acumulan más de 3 billones de pesos, y que nosotros, a grosso modo, consideramos que debiera de haber cuando menos 5 billones de pesos en las arcas. Así es como se maneja el patrimonio de los trabajadores y el patrimonio de la nación. Muchas gracias. Quise ser muy breve. Si hay algunas preguntas, también se las contestamos. Gracias, compañeros. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. 2 minutos máximo para aquellos compañeros que quieran hacer preguntas. ¿Alguien apuntó? Se vaya a hacer larga la fila. Bueno, no tenemos ya una compañerita. Pásale, compañera. Si tenemos algún compañero o compañera que quiera hacer uso de la tribuna con preguntas, arriba a apuntar. Yo me siento aludida al caso que menciona el licenciado Luna, porque yo trabajé en la iniciativa privada, desde antes, pero el Infonavit empezó del 72 al 82, que me corrieron porque también estuve en un movimiento sindical y pues a la aseguradora no le pareció su trabajo. Pero bueno, yo creo que sí. Mi pregunta es si puedo luchar por rescatar mis recursos de Infonavit del 72 al 82. Yo recurrí al Infonavit hace como
3 años, y me dijeron que tenía 50 centavos. Sí, a mí también me dio risa y pues obviamente que coraje. Entonces a mí me parece bueno, me dio mucho gusto conocer al licenciado, porque pues como que me da luz que a lo mejor puedo rescatar algo, ¿no? O a lo mejor he soñado, porque así como estamos peleando por el petróleo y el SME también por su empresa, pues yo también no sé qué posibilidades hay de que luchemos para rescatar ese dinero, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, compañera. Está también para la pregunta, compañero de aquí, David. Licenciado Humberto Luna Marín, acaba usted de decir que nadie sabe cuánto se le acumuló de fondo de la vivienda en función de los años que trabajó. Yo creo que también siendo un poquito acuciosos, cada compañero tiene sus comprobantes de pago mensuales o quincenales, y de eso, como es el 5% que aporta el gobierno o la empresa, entonces nada más es cuestión de hacer un poquito de números y para que el compañero sí sepa exactamente cuánto tiene al término de su vida laboral. ¿Por qué? Porque como hubo la reforma el año que dijo el licenciado, que eran los 10 años que tenía que devolver el fondo de la vivienda a los trabajadores, y la reforma se modifica hasta el término de su trabajo, de su vida laboral, agregándole un 100% más a la cantidad que tiene ahorrada. Entonces, yo creo que, licenciado, si coincide usted conmigo, en un momento dado, los compañeros pueden hacer un arrastre de todos sus sueldos y quincenas para sacar aproximadamente una cantidad de ese 5%. Esa es la pregunta, licenciado. También va a hacer pregunta el compañero Moctezuma para pregunta. Bueno, gracias. Parece ser que estamos, después de ir remontando, escalando poco a poquito con las intervenciones de los anteriores ponentes, nos vamos acercando a la letra chiquita. Finalmente, ¿cómo es que se dio esta catástrofe? ¿Cómo llegamos a esta situación que por los números, la revisión de las fechas que hace el licenciado Humberto Luna, pues casi que podríamos reconocernos en una situación apocalíptica? 5 billones menciona. La autoridad temporal gubernamental, pero todos sabemos que es un grupo de pillos, para no decirles. Así es. Porque esto no empezó solamente con los descarados panistas, ¿no? Vienen bastante atrás. Por lo menos 30 años en la historia reciente. Hoy, repito, parece ser que nos podríamos reconocer en una situación apocalíptica. Pero, a lo mejor ese es el elemento, revisando la letra chiquita, los numeritos, es que nosotros, en una decisión de recuperar la historia,
colectiva, revisando cada uno, ¿verdad?, de los expedientes individuales, como menciona aquí el compañero Bencis, de Viste. ¿Por qué no hacemos cada uno la tarea, el arrastre? ¿Qué pasó con cada uno de nosotros? Individual, para reconocernos en un colectivo. ¿Qué podemos reclamar? Hay que hacerlo. Y entonces yo le pregunto a Humberto Luna, ¿qué sigue? Porque ahorita, en este momento, en esta semana, estamos a la mitad de una semana que es definitiva en la historia de nuestro país. Si no actuamos, este país podría ser, por supuesto, confirmado y subrayado como el páramo, ese que fue el paraíso, porque la naturaleza ha sido más que benigna con nosotros. La sangre de nuestra tierra es el petróleo. Y mientras allá se están frotando las manos las grandes compañías petroleras, nosotros aquí todavía no sabemos qué hacer. ¿A cuánto podemos aspirar para recuperar lo que nos robaron? Yo pregunto, ¿qué sigue? Se lo pregunto al señor Luna. Gracias. Ya no tenemos más preguntas. Vamos a pasar con el ponente para que conteste. Sí, mire, la compañera que preguntaba si se puede recuperar los fondos y cómo se puede recuperar. Esto se puede hacer a través de una demanda de carácter laboral o de carácter fiscal. Ahora, el compañero Bencis nos hacía un comentario que me parece muy correcto. Yo solamente le agregaría lo siguiente. Mire, el Fobiste y el Infonavit, cuando nos atienden en la ventanilla, nos dicen: te voy a pagar de la siguiente manera. Tú tenías 300,000 pesos, pero en enero de 93 le quitamos 3 ceros al peso, por lo tanto te tocan 300. Pero como somos muy generosos, te vamos a dar el doble, porque así decía la legislación anterior. Y lo mismo en el Infonavit que en el Fobiste. Pero, como dice el compañero Bencis, así no se hace el cálculo. Ahora, ¿cómo se hace? Es de la siguiente manera. La indexación del dinero, el valor presente o el valor real, hay muchas formas de llamarle, pero dejémosle en esas tres, se calcula de la siguiente forma. Se aplica el índice nacional de precios al consumidor, es decir, el incremento del costo de la vida. Pero ese índice se aplica de manera acumulada. Quiere decir que entre más tiempo haya transcurrido en el adeudo, es más alta la cantidad, porque se va acumulando el índice inflacionario. Es así como se debe de hacer el cálculo. Ese cálculo lo hacen los fiscalistas y los actuarios matemáticos. Nosotros ya tenemos una tabla de valores que nos hicieron los fiscalistas. Y la verdad es que las cantidades que arrojan son escandalosas. Pero es muy diferente entre lo que ellos nos quieren pagar y lo que nosotros en un momento dado podríamos cobrar. Esto hablando nada más del fondo de la vivienda. Aparte, establece el Código Fiscal y el Código Fiscal de la Federación y el Código de Comercio, que como son contratos de depósito, lo que tenemos como trabajadores, el depositario tiene la obligación de conservar
el valor real del dinero, era lo que comentamos hace un momento, y además, pagar un rendimiento. Cuando no hay un acuerdo entre las partes, se aplica lo que dice el Código de Comercio, es decir, que el depositario tiene que pagar como mínimo el 6% anual, nada más que ya han transcurrido 41 años. Entonces, así está la bronca. Y si no demandamos, no nos van a dar una cantidad más decorosa. En el caso de los bancos, las afores, que son un apéndice de los bancos, se puede embargar a las afores y a los bancos. Entonces, yo le agrego esto a lo que decía el compañero Bexis, porque efectivamente, si ustedes me dan su evolución salarial, es decir, cuánto han ganado desde que ingresaron a trabajar hasta que se jubilaron o hasta la fecha, se puede hacer el cálculo. Lo mismo con el ahorro para el retiro. Entonces, esa es la forma en que podemos saber del mundo. Preguntaba el compañero Alfonso que qué procede. Miren, nosotros ya hemos presentado y hemos interpuesto algunas demandas, pero como este es un asunto financiero y político, difícilmente se va a resolver solo por la vía jurisdiccional. Este es un asunto que hay que politizarlo, hay que socializarlo, hay que decirle a los jubilados y a los trabajadores en activo cómo nos están robando. Esa es una propuesta, más todo lo que ustedes ya están acostumbrados a hacer, lo que ustedes ya saben. No, ya de eso yo que les puedo decir, al contrario, más bien sería aprender al lado de ustedes, pero son estas cuestiones. Yo no sé si con esto están contestadas las preguntas. Y bueno, otra vez muchas gracias y les vamos a mandar la información a través de sus correos. Muchas gracias. No cabe duda que seguimos aprendiendo más con estos foros. También va a pasar en el uso de la palabra nuestro compañero Antonio Almazán. Muy buenas tardes a ustedes. El día de ayer en la noche, la Secretaría de Gobernación entregó una propuesta de acuerdo general para la jubilación de aproximadamente 1.400 compañeros. La propuesta que fue entregada a nuestro secretario general, se tuvo una reunión hace un rato y esa propuesta pasa a revisión al área jurídica del sindicato. Una vez que el área jurídica formule todas las observaciones, comentarios, etcétera, sobre esa propuesta de acuerdo general para las jubilaciones, se abordará en el pleno de la elección del Comité Central de Comisiones Autónomas. Se informará de ello a la plenaria de la Comisión de Trabajo y en la naturaleza de lo que se trate se informará para su discusión en la Asamblea General que tenemos pendiente en relación al asunto de la lucha en contra del decreto de extinción. La información ya la han escuchado ustedes, solamente quiero dar el contexto en el que nos encontramos. Ya las principales fracciones parlamentarias han entregado sus respectivas propuestas, iniciativas para la llamada reforma energética, que para hablarlo en palabras más entendibles no son más que
para privatizar lo que no les pertenece, en este caso el petróleo y la electricidad. El PAN, el Partido Acción Nacional, entregó su iniciativa ya hace algunos días. Como lo hemos venido comentando aquí, esa iniciativa es una iniciativa sin ningún decoro, simplemente tacha toda la parte relativa en el párrafo 6 del artículo 27 de nuestra Constitución para buscar regresar la rueda de la historia atrás de la expropiación del petróleo en 1938 y de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Simplemente borran todo lo que hace a la sensibilidad de la nación en materia de petróleo y en materia de electricidad. La iniciativa que fue entregada la semana pasada por el PRI a nombre del gobierno de Enrique Peña Nieto es una iniciativa en el mismo tenor privatizador, es decir, buscando escudarse en lo que no dijo, por supuesto. Nunca lo dijo así el presidente general Lázaro Cárdenas. Quitan toda la parte que enriquece la parte relativa del párrafo 6 del artículo 27, eliminan la reforma constitucional de 1960 del presidente Adolfo López Mateos, dicen que respetan el texto original de 1938 y luego dicen que de manera temeraria que Lázaro Cárdenas estuvo siempre de acuerdo en la participación del capital privado, y mienten, son unos mentirosos contumaces porque saben el peso que tiene esta visión nacionalista en el pueblo de México. Lo que Cárdenas dijo, y lo dice de manera muy puntual en la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo, que podían participar personas físicas mexicanas, a extranjeros, y que no podían participar sociedades anónimas, porque las que habían sido expropiadas eran sociedades anónimas. La Chevron, que ahorita está formada, esperando que le abran la puerta, dice, para venir a cobrarse lo que según ellos les arrebatamos indebidamente hace ya algunas décadas. Eso fue lo que dijo Lázaro Cárdenas y lo puso por escrito. Sí, se puede participar personas físicas mexicanas, no extranjeras, y nunca sociedades anónimas, que es precisamente lo que está buscando la iniciativa de Peña Nieto. Están buscando marear a la gente, al pueblo, apoyándose en esa enorme tradición nacionalista del pueblo mexicano. Y tenemos finalmente la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática, que leyó y entregó de manera formal Cuauhtémoc Cárdenas, pero las iniciativas del PAN y del PRI están en un marco privatizador. En ese marco estamos recibiendo esta propuesta de acuerdo general, que será analizada desde el ángulo jurídico y después seguirá el procedimiento que marcan nuestros estatutos sindicales. Y además hay que situar el contexto. El día de ayer se dio una nota, y hoy es nota de todos los periódicos, que hay una declinación muy dura en lo que hace al crecimiento de la economía mexicana. Al inicio del gobierno de Peña Nieto decían que nos íbamos al 3.5, aunque hubieran dicho que eran 5, cada punto de Producto Interno Bruto en cuanto a su crecimiento marca la posibilidad de crear arriba de 200,000 empleos. Si reconocemos que al mercado laboral mexicano se incorporan 1,5 millones cada año, estaríamos requiriendo por lo menos de un 7%, pero comenzaron diciendo al inicio del gobierno de Peña Nieto que íbamos a crecer al 3.5%. Luego lo bajaron al 3.1%, luego al 2.5%, y hoy reconoce la Secretaría de Hacienda, no lo hace ninguna consultora, directamente la Secretaría de Hacienda reconoce que será de 1.8%. Así están las cosas de duras, que el gobierno se tiene que anticipar para calmar a los mercados diciendo que es 1.8%. Y luego dicen una barbaridad, dicen que eso se va a remontar, lo vienen diciendo desde hace meses, que se va a remontar en la medida que haya una recuperación del mercado mundial, cosa que no es cierta,
hemos venido analizando este tema a través de las agencias imperiales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que por más que ocultan la crisis, no pueden evitar el reconocimiento que hay una declinación, dicen ellos, en el crecimiento de la economía mundial, particularmente la economía norteamericana, a la que estamos enormemente supeditados en más de un 80% de nuestro comercio, de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones. En este contexto se está librando una de las batallas muy importantes en lo que va del gobierno de Peña Nieto. La están dando los profesores del Magisterio Democrático, que han resuelto iniciar un paro indefinido, que están aquí en la Ciudad de México, que van a llegar más, y que han resuelto plantarse de manera indefinida en el zócalo de la Ciudad de México. Es muy importante no perder de vista ese tema. Porque será en este marco contradictorio de crisis, de afanes privatizadores, de descontento social por todos lados, que podamos alcanzar la solución definitiva al conflicto generado por el infame criminal y fascista Felipe Calderón Hinojosa. Por supuesto, nos parece, y así lo hemos comentado, positivo el que nos hayan entregado ya ese acuerdo, pero, como lo dijo alguien aquí, hay que ver la letra chiquita y de manera muy fina y precisa para que podamos resolver en relación al tema de las jubilaciones y casi de manera paralela, porque las soluciones así lo marcan, poder alcanzar una solución en el tema de la recuperación de nuestros trabajos. Ustedes pueden reconocer que aquí en este foro, en esta reunión informativa de jubilados, desde hace meses estuve insistiendo en relación a ese narcoprivatizador. Cité primero un documento del Banco Mundial y alguien con toda razón dijo, bueno, esa es una posibilidad, ¿verdad? Manzani? Que sí, pero es una posibilidad real porque quien da la instrucción es el Banco Mundial. Después comentamos aquí la Estrategia Nacional de Energía, que es un documento que obligadamente cualquier gobierno en México tiene que presentar de manera formal al Congreso de la Unión como parte de sus obligaciones como gobierno. También ahí destacamos que en esa Estrategia Nacional de Energía, a comienzos de año, se planteaba una ruta privatizadora, dice ellos modernizadora, en realidad es privatizadora, de nuestros recursos estratégicos en materia de petróleo y de electricidad. Luego comentamos declaraciones del secretario de Energía, pero en fin, pero todo estaba en el terreno del análisis y de la elección. Hoy no. Hoy tenemos ya las iniciativas aquí bien presentadas. Unas son iniciativas de reforma constitucional, otras son iniciativas en leyes secundarias, pero las del PAN y las del PRI marcan un derrotero privatizador. Y es muy importante no perderlo de vista. Ya sabemos cómo la gastan, ya sabemos que el PAN le hace el trabajo más sucio al gobierno, yéndose al extremo de intentar borrar de la Constitución la exclusividad en materia de petróleo y electricidad, y en ese marco se va a abrir esa nefasta negociación de lo que se conoce como Pacto por México. Pero hay un enorme descontento en la población y el gobierno apuesta a cabildear en el Pacto por México y a generar una cortina de humo mediante una campaña mediática descomunal para hacerle creer a la gente, manipular, engañar, diciendo no se privatiza, solamente se va a modernizar. Entonces, ¿para qué carajo quiere cambiar el texto de la Constitución si eso lo podrían hacer en leyes secundarias? Ahí está la jugada del gobierno y ese es el marco que no podemos perder de vista ni bajar la guardia en cuanto al curso de las organizaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Concluyo finalmente para los compañeros que están inquietos, con toda razón, que mostraban mucha preocupación por la lentitud del proceso, que así va a ser. Ya tenemos el acuerdo, ya está siendo revisado. De la revisión se va al pleno, del pleno se viene a la Comisión de Trabajo y en cuanto a la necesidad sea así,
será la Asamblea General declarada permanente para el tema de la lucha en contra del decreto de sedición. Me parece que esa información pone las aguas en su justo nivel en cuanto a la ansiedad, la preocupación, todo eso que hace a la inquietud de miles de compañeros que decían ¿para cuándo? Estamos ya en esa tesitura, compañeros, y a no bajar la guardia. Que viva nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricidad. Bien, compañeros, vamos a rendirle un buen aplauso, un aplauso a los invitados que hoy nos hicieron el favor de acompañarnos. Y por último, pedirles a todos ustedes de que echemos más ganas al asunto. Sabemos en qué terreno estamos, cómo lo pisamos y cómo nos vamos a seguir defendiendo, compañeros. Hay que estar alertas a las invitaciones de la próxima Asamblea General, las próximas plenarias y la marcha crítica que se hace por el Sindicato Mexicano de Electricistas con todas las organizaciones que nos van a apoyar, compañeros. Y que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias por su asistencia.